Buenos días, tardes o noches, el momento en que estén viendo este podcast. Como pueden observar, estamos en un lugar lleno de libros y eso se debe a que el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial para el mundo de la ética profesional, sobre todo. El día de hoy vamos a hablar sobre los temas de vocación. Y de profesión, distintos autores. El primero que vamos a tocar es Octavio Paz, sobre el artículo que se nos dio como material para este podcast. El segundo es Jaime González, y el título es llamado Profesión y Vocación de Jaime González. El primero que vamos a comenzar a tocar es el de Octavio Paz, porque es el más corto, el que leímos primero y el que se nos hizo un poco más interesante, de los primeros vistazos que le dimos. El primer tema a tocar sobre este autor es que menciona él sobre un llamado a hacer una profesión, una vocación, un oficio. Él mencionaba mucho el ejemplo sobre que el llamado es algo innato, algo que desde que estamos chicos nos llama la atención hacer y lo empezamos a elaborar aunque no seamos tan buenos. O sea, hay distintas cosas que, por ejemplo, tú de chico comenzabas a hacer, como por ejemplo pintar las paredes. Es un ejemplo súper cotidiano que cualquiera de nosotros hacía de cuando estaba chico, pero a muchos sí los motivaban a seguir, a muchos nos decían, no, no pintes ahí, no hagas eso, está mal. Y pues con eso nos iban matando una parte de ese llamado, una parte, pues sí, de eso que nos nacía hacer, de eso en lo que pensábamos que era bueno y nos mataron esa ilusión. Entonces le damos prioridad a otro tipo de cosas. Entonces ahí es cuando muere el llamado y pueden entrar otras cosas. Y dígame, licenciado, en toda esta experiencia que usted nos ha compartido el día de hoy, un ejemplo de este tal llamado que le haya ocurrido en ciertas circunstancias en las que tal vez en las opciones que haya tenido no sea ya la primera o la segunda. ¿Cuáles son sus ejemplos que nos puede compartir el día de hoy? De llamado, siento que, pues, a mí me gusta mucho el área como de ayudar, a dar buenos consejos a las personas. A lo mejor como platicamos en alguna dinámica tú y yo sobre las cosas que tú sentías, cómo te sentías, y yo te di varios consejos. Me gustaba mucho esa parte de ese llamado como de ayudar, apoyar a las personas cuando lo necesitaban. Entonces, siento que parte de mi llamado, en primera parte, mi llamado era como a mí me gusta mucho hasta el momento la filosofía y la psicología. ¿Por qué? Porque son cosas que siento que te abren el panorama de abrir desde otro punto, a ver las cosas diferentes, a poder apoyar a la gente que te importa, a poder apoyar a la gente con un consejo que quizá para ti es una forma diferente de ver la vida a la que la ve la otra persona, y le puedes abrir las puertas, las posibilidades, a que no se cierre una sola posibilidad. Y otra cosa del llamado, pues es como estamos estudiando química, pues es otra cosa que me nació. O sea, yo tenía una profesora que era muy buena en química y me abrió como otra cosa, otro tema, concepto importante que se me olvidó mencionar de Octavio Paz, era la imitación, que nosotros empezábamos a hacer como todo esto por la imitación, que veíamos a alguien que admirábamos o que se nos hacía muy bueno y lo empezábamos a imitar para nosotros ver reflejados a ellos en nosotros como ese ejemplo. Entonces esa maestra me puso como el ejemplo y yo tenía esa tendencia como a imitarla, de que era muy buena con la química, con los problemas que nos exponía y nos enseñaba. Entonces siento que de ahí también nació mi otra parte de la vocación y la profesión que estoy ejerciendo ahorita, el deseo de esa imitación. Y esa maestra que nos comenta ¿para usted fue como una inspiración a ser igual o mejor que ella? Pues siento que mejor, porque ella era muy buena maestra y de hecho ella nos inculcó a varios compañeros. Por ejemplo, tengo otros dos compañeros que ya están por graduarse ahorita en diciembre, que ellos también iban conmigo en la secundaria, y también parte de su amor por la química es gracias a esa maestra. ¿Por qué? Porque esa maestra nos dio las bases, nos enseñó muy bien, nos explicó muy bien, y a todos nos hizo que nos cultivó esa semillita ajá, esa curiosidad, exactamente, curiosidad por seguir aprendiendo, por seguir mejorando. Y también, como decía Octavio Paz, que de la imitación nace, bueno, nos exploramos a un terreno desconocido como lo es el de la descubrimiento e invención. ¿Por qué? Porque es muy interesante lo que comenta, que a partir de esta imitación van surgiendo, por así decirlo, surgiendo como este deseo de hacer algo nuevo, de inventar algo nuevo. Okay. Entonces, pues mediante la imitación vas adquiriendo las herramientas precisas, las que necesitas para adentrarte a ese mundo, al mundo de la invención. Y ya conforme vas teniendo eso, vas inventando. Puedes ver tú la química, por ejemplo, de otro lado y decir, la química la quiero enfocar hacia el lado, no sé, hacia el lado de las mascotas, hacia el lado del tratamiento para niños, del tratamiento para adultos mayores. Y ahí es cuando ese conocimiento que adquiriste durante, en este caso, la carrera, lo aplicas. ¿para qué? Lo aplicas para seguir inventando, para seguir innovando y para seguir desarrollando.
Y también esto nos conecta con el tema siguiente, que sería la admiración. Como tú lo comentaste, tú sentiste que la maestra que te dio clases te inspiró a ser mejor en este del ámbito de la química. Y en esto entra la admiración. O sea, siento que es un recurso esencial para decir que algo te gusta o seguir los pasos de alguien más. ¿Un ejemplo que nos quieras compartir sobre esto? De la admiración, pues sí he conocido, bueno, por ejemplo, no nos vamos tan lejos, los días que hicimos el congreso, nuestro congreso de ciencias básicas, en más específico el de química, nos tomamos un congreso que era sobre la toxicología, y la verdad él era un doctor, el doctor Jesús. Sí, ¿verdad? Doctor Jesús era muy bueno con lo que hacía, o sea, te explicaba las cosas muy técnicas y a la vez muy comprensible para todos. Entonces siento que esa es una admiración, tener el grado de conocimiento para hacerle entender todo mi conocimiento a cualquiera, que cualquiera pueda tomar parte de este conocimiento y aplicarlo a su carrera, a su vida, a lo que él se guste. ¿Y tú te sentirías orgulloso de que alguien, no sé, un conocido, un familiar o ya sea un amigo, haya en ti esa chispa que le hacía falta para seguir sus diferentes vocaciones o sus diferentes sueños? Siento que sí, porque parte también de lo que nos motiva a seguir en lo que hacemos prácticamente en cualquier cosa. Mucha gente entra en la carrera pensando que está convencida de que es lo que quiere y todo, y luego prueba otra cosa y se cambia de carrera. No es nada de malo, pero el chiste aquí es que desde chicos nos vayamos motivando y nos vayamos haciendo prender esa chispa para saber que estamos seguros de lo que estudiamos, para saber que estamos por el camino correcto y que nos gustaría innovar y hacer cosas por la ciencia o la rama que escogemos. Y eso gracias a la habilidad. O sea, cada uno tenemos diferentes habilidades que nos van a ayudar a forjarnos, ya sea como persona, como profesionalistas. Y ¿cómo definirá usted la habilidad en una persona, ya sea en su vocación o en su profesión, dependiendo de lo que estemos asignándole? Pues otro concepto que mencionaba Octavio Paz en su artículo era sobre la excelencia, que la habilidad era muy raro ver habilidad y excelencia en la misma persona. O sea, porque excelencia es que haga las cosas demasiado bien, demasiado perfección o por un sentimiento ¿cómo se llama?, de excelencia continua. Entonces, pues siento que la habilidad es muy importante para hacer las cosas, sin embargo, no determina dentro del todo tu llamado a eso. O sea, puede ser Muy bueno. muy bueno, regularse en la química, por ejemplo, en el caso de nosotros, pero si nunca te rindes, puedes encontrar un área en la que de verdad seas bueno. O sea, por ejemplo, ahorita es muy común ver con nuestros compañeros que muchos no son muy buenos, me incluyo, en la química analítica. Y, por ejemplo, hay otros compañeros que son muy buenos en la química orgánica, otros compañeros que quizá van más a lo farmacéutico y se hacen muy buenos en fármacos, en otras cosas. Y, por ejemplo, otros a lo mejor van más a lo ambiental y se hacen más bueno en muestras de tierra, en muestras de suelo, en muestras de cualquier otra cosa, de vegetales y así, ¿no? Entonces, siento que te dan las herramientas y tú ya escoges en qué, o bueno, vas escogiendo y vas probando sobre en qué eres más bueno o en qué eres regular o en qué te gusta más o así. Y un tema que me llamó mucho la atención fue el término excelencia. Estamos asociados en que la excelencia es básicamente lo mejor de lo mejor, o sea, es lo esperado a llegar, es un resultado que necesitamos llegar forzosamente para conseguir algo en nuestra vida. Desde pequeños nos han inculcado que la excelencia es un término que se gana, es un término que tú tienes que lograr, o sea, es algo que normalmente es asociado a lo mejor de lo mejor. Y usted, licenciado en la carrera que está estudiando ahorita, ¿cree que la excelencia es un rasgo que necesitamos aprender o mejorar para ciertos temas? Sí, siento que sí es necesario y sí es pues necesario aprender o mejorar. ¿Por qué? Porque la excelencia en nuestra carrera es muy importante porque parte de nuestra excelencia determina la calidad de vida de otros usuarios o de otros individuos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros desarrollamos fármacos y si no somos, o sea, no hacemos el tipo de pruebas hasta llegar a la excelencia de un fármaco, puede haber muchos efectos adversos o muchas otras complicaciones que deriven de nuestra ineficiencia, que es la palabra ineficiencia, que es lo contrario a la excelencia. Entonces, derivan muchos errores de nuestra falta de excelencia. Entonces, hay que tratar de ser lo más excelentes, aunque nunca se puede porque siempre hay algún otro detalle que nos hace ser un poco menos excelentes que alguna otra persona. Pero hay que tratar dentro de esto, disminuir el rango de errores y que nuestros inventos y nuestros desarrollos sean lo más excelentes posibles para ofrecer una mejor calidad y servicio. Okay. Y sobre esto, sobre conseguir la excelencia, podemos hablar del término talento. Es esa cualidad que tienen algunas personas que al momento
ya sea esforzándose o no, consiguen un resultado ya sea alto o un resultado exitoso, por así decirlo, sobre todo con facilidad. O sea, es cuando decimos, no manches, este tiene talento para ciertas cosas. Sin embargo, tú crees, bueno, vi en un director que manejaba esto, de que el talento a veces sobresale más que el esfuerzo duro y la concentración. ¿Usted por qué cree que vaya a pasar eso? ¿O que pueda pasar eso? Que pueda pasar eso. Sí. Siento que el talento va muy relacionado junto con el llamado. Muchas veces el llamado sí es nato y el talento también es nato, entonces prácticamente haces lo que haces porque lo amas, o sea, no porque tengas una obligación y todo eso, lo amas y eso te permite llevarte a un grado de concentración o a un grado de compromiso más alto que el resto de las personas que quizá lo hacen porque es su obligación, porque eso es su trabajo y todo. Porque, por ejemplo, también hay muchos compañeros ya profesionistas que en la carrera a lo mejor ellos les gustaba otra área y o sea, les gustaba el área farmacéutica, no encuentran trabajo de eso y se meten a trabajar en el área clínica y no es su especialidad, entonces lo hacen como más como de pues lo tengo que hacer, es mi obligación, es mi trabajo y así. Pero por ejemplo, llega el día de mañana puede llegar un chico recién egresado y decir, pues eso sí es mi, pues sí, lo que me gusta. Y rápidamente destaca, ¿por qué? Porque todo lo hace con amor, lo hace con dedicación, lo hace con paciencia y lo hace sobre todo con las ganas de servir. Y eso es lo que siento que hace la diferencia, las ganas de servir, las ganas de apoyar y las ganas de mejorar. Oh, no, es muy interesante el punto de vista de que nos ha manejado el día de hoy, sobre todo eso del ámbito en que usted se maneja, dado a que es como una escala de grises. Un día puedes estar, ya sea, no sé, siendo inspirado por una persona, a tú ser el inspirado. Es una meta que tal vez muchos de los que nos están viendo tengan en ser esa inspiración para que otras generaciones puedan mejorar, ya sea en sus ámbitos o acciones del día al día. Y sobre todo lo que nos comparte Octavio Paz, nos dice muchos puntos sobre lo que significa tener una vocación y sobre todo si son importantes en el desarrollo de uno mismo como persona. Y bueno, tocando los temas, todos estos temas son muy interesantes por lo que te decía para la vocación, la profesión, el talento, la habilidad, pero ¿cómo crees tú que desarrolla un profesionista al siguiente nivel el ensayo y error? ¿Tú qué opinas del ensayo y error? Yo siento que el errar es humano, o sea, dependiendo del ámbito en que te ocupes o dependiendo de tus vocaciones, siempre va a haber una falla que te haga replantearte algo. No todo va a salir a la primera o no todo va a salir como lo planeado, y eso es donde entra este mágico de prueba y error. Tiene que haber error para haber un acierto, o sea, el error no debe ser algo ajeno a lo que consideramos como si fuera éxito. Siento que el errar, por así decirlo, es un camino en el cual tú te vas a enfrentar a diferentes obstáculos o diferentes métodos, sobre todo eso, de que te van a enseñar a hacer un mejor resultado, vaya. Porque si no existiera el error y todo lo hiciéramos a la primera, tendría que suceder algo para que ese mínimo error sea visible. A lo que me refiero con esto es de que al momento de tú estar, no sé, examinando algo o estar mejorando, el primer paso para la mejora es el error. ¿Por qué? Porque aprendes de tus pasos, aprendes de lo que fallaste, sobre todo aprendes más si lo hicieras todo a la primera. ¿Por qué? Porque te da una ventana de oportunidades para mejorar, y esa ventana que puedes observar cuando sale mal algo es lo necesario para que en el siguiente intento lo vuelvas a hacer, pero no cometiendo los mismos errores. Hay una frase que me gusta mucho, que es el errar es humano, y la historia de la humanidad, por eso existen los libros que podemos ver aquí, para no repetir los mismos errores que la humanidad ha cometido antes. Una cosa es de que se aplique, pero otra cosa es la teoría de que pongamos a prueba este consejo. Sí, siento que tu punto es acertado sobre los libros más que nada. ¿Por qué? Porque los libros son guías también para disminuir la cantidad de errores. ¿Por qué? Porque esas personas hicieron lo de nosotros. Pruebas y error, prueba y error, prueba y error, hasta que encontraron el método que realmente funciona, o un método que es más acercado a la excelencia también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestra carrera, cuando estábamos nosotros en semestres anteriores, nuestra guía prácticamente de algunas materias era el libro de química orgánica de Wade. Era el que sacaban todos los ejercicios y todo, y te ponías a leerlo y tenía muy buen contenido.
y ese contenido pues sabías que alguien ya lo había probado y había probado que funcionaba y te daba el conocimiento a ti para que no volvieras a cometer esos errores. Obviamente siempre va a haber una tasa de error, pero va a ser muchísimo menos si tú te apoyas en los recursos que se te dan para seguir creciendo y seguir mejorando como profesionista. En eso estoy muy de acuerdo. Siento que pues por este espacio sería todo de sobre Octavio Paz y continuaremos en el próximo podcast. En el próximo mini episodio, mini podcast sobre el siguiente tema, que era el de vocación y profesión de Jaime González, que es el siguiente. Por este espacio es todo. Es todo. Muchas gracias por su atención y sobre todo sigan sonriendo. Bueno, continuando con lo antes visto, hoy vamos a consultar un nuevo autor llamado Jaime González. Vamos a profundizar más en las profesiones, en nuestras vocaciones y en nuestras, por así decirlo, ramas que estos van a involucrar. Igualmente vamos a tocar un tema de remuneración. ¿Qué tanto está dispuesto a aceptar ya sea la sociedad al contar con nuestros servicios como profesionales? Un tema importante que vamos a tocar en este podcast va a ser la profesión y la vocación. Para usted, ¿qué es la profesión? O sea, ¿qué es lo que le incentiva a una profesión? La profesión siento que incentiva a un individuo a generar un impacto a la sociedad o un bien común. Eso es lo que es la profesión. Más bien la profesión iría más de la mano de un servicio. Y la vocación iría más del lado de generar un impacto o un cambio en la sociedad o en algún individuo. ¿Y usted cree que la profesión y la vocación es como, por así decirlo, algo que va de la mano? O sea, algo que no puede existir una sin la otra. ¿Usted cree eso? Pues siento que sí puede existir, pero no es el camino adecuado, porque a la larga siento que eso trae un cierto grado de infelicidad, estar insatisfecho con lo que se hace y todo. ¿Por qué? Porque la profesión es algo en lo que hacemos bueno, pero quizá no amamos. O sea, por ejemplo, no sé, puede haber un carpintero que es muy bueno haciendo lo que hace, pues cortando, diseñando y haciendo cosas nuevas con madera, y no le gusta. Quizá su vocación era, no sé, más la pintura, más la herrería, otro tipo de trabajo que él podía desempeñar, y no lo desempeña porque quizá no es bueno, o quizá no le remunera tan bien como su profesión actual. Entonces siento que si bien no van de la mano, es necesario ir de la mano para que se viva una vida plena. Como tal, la profesión pues involucra un servicio. Este servicio es de la mano de la profesión, porque cada uno se dedica a algo y cada quien puede ofrecer servicios que nos pueden ayudar como sociedad. ¿Qué relación usted cree que haya entre la profesión y el servicio que da uno como profesionalista? Pues va muy de la mano la profesión y el servicio, porque siento que conforme adquieres conocimientos vas ofreciendo servicios de mejor calidad. Entre más especializado o más conocimiento tengas en un tema o en un área, vas dando mejor servicio, mejor calidad de producto, más confiabilidad. Además que en nuestro caso como químicos, por ejemplo, en algún laboratorio que te lleguen a solicitar tus servicios, entre más conocimiento tengas sobre lo que haces, sobre por ejemplo un estudio de sangre, y sepas todos los elementos que se miden en una biometría, que se miden en una química sanguínea, que tengas más conocimiento de eso, a más grande, o sea, más especializado en cada uno de ellos, es mayor la confiabilidad que le puedes dar a tu paciente, porque muchas veces es muy común que en un laboratorio, ahorita está todo muy automatizado, entonces, no sé, metes una biometría hemática, te da un valor de una hemoglobina de 3 y tú dices, está bien, porque así te lo marca el sistema, pero cuando realmente eso puede ser una anemia, puede ser alguna alteración en el sistema sanguíneo, y no te das cuenta porque no tienes el conocimiento y entregas esos resultados sin tener un conocimiento previo para ofrecer ese servicio. Ok, y como usted dice, al momento de hacer el servicio, hay una remuneración, en este caso económica, vamos a hablar de remuneración económica. Es algo que nos rige, que nos dice qué tanto de nuestro servicio tiene un precio en nuestro servicio, porque hay muchos dilemas morales, sobre todo en medicina, por ejemplo, que una pregunta muy famosa es ¿cuánto vale una vida de un paciente? Yo siento que esa frase representa muy bien la remuneración económica que muchos servicios dan como por salteado, sin pensar en qué cosas está apoyando a la sociedad y qué otras cosas apoyan como profesional a tener una remuneración económica. ¿Usted qué piensa de que al momento de tú hacer un servicio, tener obviamente una remuneración económica, pero habrá un dilema entre el servicio y qué tanto pague por el mismo?
Sí, siento que sí hay un dilema entre, pues más que nada, el servicio que tú ofreces y la oferta que tiene ese servicio. O sea, porque los médicos quizás se pueden cotizar más o pueden tener un grado mayor de cotización entre mejor sea su especialidad. ¿Por qué? Porque atiende a problemas más puntuales. O sea, no es lo mismo tener por ejemplo, una tos, una gripa, que en todo caso es un problema general de salud común, de salud de interés social, que ya, por ejemplo, tener una patología que es algo más especial, que tienes que ir con un especialista. Entonces siento que en este tipo de casos la remuneración va de la mano de qué problema le resuelves a la gente o a la sociedad. Pero, por ejemplo, hay otras profesiones que, si bien son importantes, no se valoran ni se remuneran como tiene que ser. O sea, por ejemplo, por ejemplo, nosotros como químicos, quizá aquí vivimos en un estado o en una ciudad o en un país que, como lo es México, que no se le remunera ni se les valora tanto como en otros países. O sea, ¿por qué? Porque aquí en nuestro país no está tan avanzada la industria farmacéutica, piensan que no sabemos hacer muchas cosas, que todo lo que hace la medicina lo hace el doctor y no lo hacen los químicos. Entonces siento que va muy de la mano con eso. Y más o menos como para concluir, ¿usted cree que hay un problema, aquí hablando de México, hay un problema con el servicio o la remuneración que nos da, ya sean los clientes o los pacientes? En este caso, como químicos, ¿qué remuneración nos da? O sea, ¿la empresa o el gobierno? Bueno, dependiendo de dónde trabajes. ¿Tú crees que hay un problema en ese sentido de que tú estás ofreciendo un servicio importante, pero no se te remunera como tal ese esfuerzo? Sí, siento que sí es un problema, porque te vas a estadísticas y ves, no sé, sueldos de profesionistas en nuestra área, y los sueldos son por debajo de lo que, o sea, por debajo o en promedio como fuera otra profesión. Entonces siento que ese es un problema, porque no nos separa o sea, no es como que seamos superiores ni nada de eso, pero no nos separa de los otros empleos tradicionales. ¿Por qué? Porque nuestra labor también es muy importante para la sociedad, ya que estamos ayudando a resolver problemas a base de la ciencia, a bases de bases tecnológicas, científicas, y pues mucho de nuestro trabajo es demasiado importante para todos los individuos. Y como conclusión hacia nuestra audiencia, en estos temas que hemos aportado en este podcast, ¿con qué tema conectaste más o qué tema se te hizo más interesante tocado en este tema? Lo que más interesante se me hizo fue acerca de lo primero que tocamos, del llamado, porque muchas veces nosotros sentimos que somos buenos en algo o algo nos llama naturalmente la atención hacerlo, pero no lo terminamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos desmotiva a la gente de que no eres bueno, o eso. Por ejemplo, en el caso de la universidad, quieres estudiar algo y te dicen, no estudies artes, no estudies filosofía, porque es algo que no te va a remunerar bien económicamente. Viene ligado del llamado con la remuneración y es algo que te echa para atrás. O sea, no. Y por ejemplo, aquí nosotros estamos porque nos gusta, porque realmente sabemos que aquí en el estado no hay buenos empleos de eso, y si hay, es alejarse de la familia y todo eso para irse a otro estado. Entonces siento que el llamado sí es bueno, pero también tienes que encontrar el lugar donde ese llamado sea bien visto y sea bien valorado. Porque, por ejemplo, en el caso de aquí, no estamos bien valorados aquí, pero si nos vamos a otro país, como lo es Alemania, como lo es Francia, donde están las industrias farmacéuticas más desarrolladas, somos personas que de verdad nos valoran y nos están solicitando por nuestras habilidades y todo lo que estamos viendo y sabemos para ayudar a un bien común. Me parece excelente tu argumento y me enorgullece mucho de que estés aquí ahorita con nosotros, expresando tus ideas y tus enseñanzas a lo largo de la carrera, más que nada. Y no, pues esto sería todo, espero que les guste, y en las casas, likes y suscríbanse, porfa. Nos vemos. Nos vemos. Bye.